En una cordillera remota, un macho cabrío desafiaba lo imposible. Escalaba paredes empinadas para salvar vidas, pero un día los humanos de la cordillera desaparecen. Entonces, el macho cabrío se enfrenta a un nuevo desafío: liderar a los vulnerables contra las adversidades de la naturaleza y la injusticia humana. En una cordillera remota, un chivo desafiaba lo imposible. Escalaba paredes empinadas para salvar vidas, pero un día, los humanos de la cordillera desaparecen. Entonces, el chivo se enfrenta a un nuevo desafío: liderar a los vulnerables contra las adversidades de la naturaleza y la injusticia humana. En el corazón de las montañas de la esperanza, donde el viento susurraba secretos antiguos y las nubes jugaban al escondite con los picos rocosos, vivía un chivo como ningún otro. Su nombre era Ágil y era la personificación de la gracia y el coraje. Con pelaje plateado que brillaba bajo el sol de la mañana y cuernos majestuosos que parecían esculpidos por los propios dioses, Ágil era la maravilla de las montañas. Desde pequeño, Ágil demostraba una habilidad extraordinaria para escalar las paredes más empinadas y peligrosas. Mientras otros animales temblaban solo de mirar los vertiginosos precipicios, él los enfrentaba como un desafío irresistible. Su fama se extendió rápidamente entre los habitantes de la montaña, desde las águilas que planeaban en los cielos hasta los pequeños roedores que se escondían en las grietas de las rocas. En la cima de la montaña vivía la familia Martínez: Juan, María y sus 3 hijos, Pedro, Ana y Luisa. Por generaciones, los Martínez habían cuidado de los animales de la región, asegurándose de que tuvieran alimento y protección. Habían construido una modesta casa de piedra, resistente a las inclemencias de la montaña, y transformado el lugar en un santuario para la vida silvestre. Juan, un hombre de mediana edad con cabellos canosos y ojos amables, era quien más se maravillaba con las proezas de Ágil. A menudo se sentaba en una roca cerca de la casa, observando al chivo realizar sus increíbles hazañas. «Miren nada más», les decía a sus hijos, «cómo Ágil desafía las leyes de la naturaleza. Nos enseña que, con determinación, podemos superar cualquier obstáculo». María, por su parte, se aseguraba de que los animales tuvieran acceso a las preciosas sales minerales, vitales para su supervivencia. Había descubierto que las aguas de la pequeña presa en el valle contenían estos nutrientes esenciales. Con la ayuda de Juan, creó un sistema ingenioso para distribuir el agua mineralizada a los diversos habitantes de la montaña. Fue en una tarde de primavera que la verdadera aventura de Ágil comenzó. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, cuando un balido desesperado resonó por las laderas. Era Copo, una cría de cabra montés, que se había aventurado más allá de los límites seguros y ahora estaba atrapada en un saliente estrecho a cientos de metros por encima del valle. La noticia se extendió rápidamente. Los pájaros llevaron el mensaje a todos los rincones de la montaña y pronto una multitud de animales se reunió en la base del acantilado. Los Martínez también llegaron, trayendo cuerdas y equipo de escalada. Juan miró hacia arriba, su rostro contorsionado de preocupación. «Está demasiado alto», murmuró. «Ni siquiera con nuestro equipo podríamos llegar allí con seguridad». Fue entonces cuando Ágil dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con determinación y golpeó sus pezuñas en el suelo, como diciendo: «Yo puedo hacerlo». Los animales abrieron paso, formando un corredor para el intrépido chivo. Juan se arrodilló junto a Ágil, acariciando su pelaje plateado. «¿Estás seguro, amigo mío?», preguntó, con la voz temblorosa de emoción. Ágil respondió con un balido confiado. Sin dudar más, Ágil inició su ascenso. Cada paso era calculado, cada salto era preciso. Se movía como si bailara con la propia montaña, encontrando apoyos donde nadie más podría ver. Los animales y la familia Martínez observaban, apenas atreviéndose a respirar, mientras Ágil subía cada vez más alto. A medida que se acercaba a Copo, el desafío se volvía aún mayor. La roca estaba húmeda y resbaladiza, cubierta de musgo traicionero. Un paso en falso significaría una caída fatal. Pero Ágil no vaciló. Con una determinación inquebrantable continuó, impulsado por el deseo de salvar a la asustada cría. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ágil alcanzó el saliente donde Copo estaba atrapado.
La cría temblaba, sus ojos desorbitados de miedo. Con gentileza Ágil se acercó, balando suavemente para calmar al pequeño. «Todo está bien ahora», parecía decir. «Estoy aquí para llevarte a casa». Abajo la multitud estalló en alegría. Lágrimas de alivio corrían por los rostros de Juan y María, mientras sus hijos saltaban de emoción. Pero el rescate aún no estaba completo. Ágil todavía necesitaba traer a Copo a salvo hacia abajo. Con cuidado, Ágil se posicionó de modo que Copo pudiera subir a su espalda. La cría, entendiendo instintivamente lo que debía hacer, se aferró firmemente al pelaje de su salvador. Y así, con su preciosa carga, Ágil inició el descenso. Cada paso de vuelta era aún más peligroso. El peso extra de Copo hacía el equilibrio aún más precario. Pero Ágil se mantuvo firme, su concentración inquebrantable. Sabía que no solo llevaba una cría, sino la esperanza y el futuro de toda la comunidad de la montaña. Conforme se acercaban a la base, la expectativa crecía. Los animales se aglomeraban, listos para recibir a los héroes. Juan y su familia preparaban mantas y agua fresca. Y entonces, con un último y gracioso salto, Ágil tocó el suelo, con Copo seguro en su espalda. La explosión de alegría fue ensordecedora. Balidos, rugidos y trinos se mezclaban en una sinfonía de celebración. Copo fue inmediatamente envuelto por los cuidados de su madre y de los Martínez, mientras Ágil recibía los honores de todos los presentes. Esa noche, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre las montañas de la esperanza, una nueva leyenda nació. La historia del chivo que desafió la gravedad y salvó una vida se extendería por generaciones. Pero para Ágil, acostado cómodamente cerca de la casa de los Martínez, era solo un día más en la vida de un guardián de la montaña. Lo que él no sabía era que esta aventura era solo el comienzo. Desafíos aún mayores estaban por venir, y su coraje sería puesto a prueba de maneras que jamás podría imaginar. Las montañas de la esperanza guardaban secretos profundos, y Ágil estaba a punto de convertirse en el centro de una trama que cambiaría el destino de todos sus habitantes para siempre. Los días que siguieron al heroico rescate de Copo fueron de celebración en las montañas de la esperanza. Ágil, ahora considerado un verdadero héroe, continuaba su rutina diaria de escalar los picos más altos y ayudar a otros animales a alcanzar las preciosas sales minerales. La familia Martínez, como siempre, cuidaba dedicadamente de todos los habitantes de la montaña, asegurándose de que tuvieran alimento y protección. En una mañana particularmente soleada, Ágil despertó con una sensación extraña. El aire parecía diferente, cargado de una tensión inexplicable. Se estiró y salió de su refugio rocoso, sus ojos atentos escudriñando el paisaje familiar. Fue entonces cuando notó el habitual bullicio de actividad alrededor de la casa de los Martínez estaba ausente. Intrigado, Ágil se acercó a la modesta residencia de piedra. Normalmente, a esta hora, Juan ya estaría fuera, verificando las cercas y preparando la alimentación de los animales. María estaría en el huerto, cosechando hierbas y vegetales frescos. Los niños deberían estar ayudando o jugando en el patio, pero hoy un silencio perturbador envolvía la casa. Ágil baló, esperando una respuesta. Nada. Rodeó la casa, mirando por las ventanas. Las habitaciones estaban vacías, las camas deshechas como si la familia hubiera salido apresuradamente. En la cocina, platos aún sucios de la última comida permanecían en el fregadero. Era como si los Martínez simplemente se hubieran evaporado en el aire. La noticia de la desaparición de la familia se extendió rápidamente entre los animales de la montaña. Pájaros sobrevolaban el área, buscando cualquier señal de los Martínez. Zorros y conejos escudriñaban los alrededores olfateando pistas. Incluso las águilas, que raramente se involucraban en los asuntos de los habitantes terrestres, se unieron a la búsqueda. Ágil, determinado a encontrar respuestas, decidió hacer lo que mejor sabía hacer: escalar. Subió hasta el punto más alto de la montaña, esperando que una visión panorámica pudiera revelar alguna pista. Desde la cima, podía ver kilómetros en todas direcciones. El Valle Verde se extendía a sus pies, la pequeña presa brillaba como un espejo al sol, y a lo lejos, casi en el horizonte, podía distinguir las luces distantes de la ciudad más cercana. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En el camino sinuoso que llevaba a la ciudad,
Una nube de polvo indicaba el paso reciente de vehículos. Ágil nunca había visto tantos coches subiendo la montaña antes. Intrigado, decidió seguir en esa dirección. Bajando la montaña con su agilidad característica, Ágil llegó al camino en tiempo récord. Allí encontró huellas de neumáticos frescas y, para su sorpresa, pisadas humanas que no pertenecían a los Martínez. Él reconocería las botas gastadas de Juan o los zapatos delicados de María en cualquier lugar. Estas eran diferentes, más pesadas y en mayor número. Siguiendo los rastros, Ágil llegó a un claro no muy distante de la casa de los Martínez. Lo que vio allí lo dejó perplejo. Marcas de una operación a gran escala. Había restos de equipos, papeles dispersos por el suelo e incluso un par de guantes olvidados. Todo indicaba que un grupo grande de personas había estado allí y recientemente. Entre los papeles esparcidos, uno en particular llamó la atención de Ágil. Era un documento oficial, parcialmente rasgado, pero aún legible. Aunque no podía leer, Ágil sabía que aquello era importante. Cuidadosamente tomó el papel con los dientes y decidió llevarlo de vuelta a la casa de los Martínez. En el camino de regreso, Ágil encontró a Sabia, la vieja lechuza que vivía en la montaña desde hacía más tiempo que cualquier otro animal. Conocida por su inteligencia y memoria prodigiosa, Sabia era frecuentemente buscada para consejos. «Ah, joven Ágil», ululó Sabia, sus grandes ojos parpadeando lentamente. «Veo que tú también buscas respuestas sobre el destino de nuestros amigos humanos». Ágil baló en respuesta, mostrando el documento que llevaba. «Interesante», continuó Sabia, inclinando la cabeza para examinar el papel. «Este documento parece ser una orden de evacuación. Menciona algo sobre área de riesgo y reubicación temporal». Las palabras de Sabia enviaron ondas de choque a través de Ágil. ¿Evacuación? ¿Área de riesgo? ¿Qué significaba esto para la familia Martínez y para todos los animales de la montaña? «No te desesperes aún, joven Ágil», aconsejó Sabia, percibiendo la preocupación en los ojos del chivo. «Recuerda, los humanos tienen sus propias leyes y procedimientos. Tal vez esto sea solo un malentendido que pueda resolverse». Pero Ágil no podía quedarse quieto. Sabía que necesitaba hacer algo, no solo por los Martínez, sino por toda la comunidad de la montaña que dependía de ellos. Con un asentimiento hacia Sabia, partió en dirección a la casa, determinado a reunir a todos los animales para un consejo. A medida que la noticia se esparcía, animales de todas las especies comenzaron a reunirse alrededor de la casa de los Martínez. Conejos, zorros, venados, osos e incluso los esquivos pumas bajaron de sus guaridas en las alturas para participar en la asamblea. El aire estaba cargado de preocupación y especulación. Ágil subió a una roca prominente, el documento aún seguro en su boca. Con un movimiento de cabeza, lo depositó en el suelo frente a él. Sabia, posada en una rama cercana, tradujo el contenido para los animales reunidos. Un murmullo de miedo y confusión recorrió la multitud. ¿Qué significaba área de riesgo? ¿Por qué los Martínez, que habían vivido allí por generaciones, fueron forzados a salir tan abruptamente? Y más importante, ¿qué pasaría con los animales ahora? Fue Luna, la loba plateada, quien finalmente vocalizó lo que todos estaban pensando. Sin los Martínez, ¿quién cuidará de nosotros? ¿Quién mantendrá el equilibrio en la montaña? El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Ágil, como si esperaran que el chivo heroico tuviera todas las respuestas. Pero incluso Ágil, con todo su coraje y habilidad, se sentía perdido ante este nuevo desafío. Fue entonces cuando el viejo roble, el árbol ancestral que crecía cerca de la casa, sus raíces profundamente enterradas en la montaña, hizo susurrar sus hojas. Su voz, raramente escuchada, resonó con la sabiduría de siglos. «Mis amigos, no pierdan la esperanza. Las montañas estuvieron aquí mucho antes que los humanos y continuarán mucho después. Los olivares pueden haberse ido, pero su espíritu permanece. Unidos, podemos enfrentar cualquier desafío». Las palabras del viejo roble trajeron un nuevo ánimo a la asamblea. Ágil, inspirado, dio un paso al frente. Sabía que no podía hablar como los demás, pero sus acciones siempre habían hablado más fuerte que las palabras. Con un movimiento decidido, apuntó con su cuerno hacia el valle distante, luego hacia la montaña. El mensaje era claro:
Necesitaban trabajar juntos para descubrir qué había pasado con los olivares y, si era posible, traerlos de vuelta. Pero más que eso, necesitaban aprender a cuidarse unos a otros y a la montaña, como los olivares lo habían hecho durante tanto tiempo. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de la Esperanza, lanzando largas sombras sobre la asamblea de animales, una nueva determinación tomaba forma. La desaparición de los olivares no sería el fin, sino el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje que pondría a prueba la fuerza, el coraje y, sobre todo, la unión de la comunidad de la montaña. Ágil, mirando los rostros determinados a su alrededor, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No sabía lo que el futuro les deparaba, pero de una cosa estaba seguro: enfrentarían lo que viniera, juntos. El amanecer en las montañas de la Esperanza trajo consigo una nueva realidad para sus habitantes. La ausencia de la familia Olivares era palpable, como si una pieza vital de la propia montaña hubiera sido arrancada. Sin embargo, inspirados por las palabras del viejo roble y la determinación de Ágil, los animales estaban listos para enfrentar el desafío que se presentaba. Ágil, habiendo dormido poco durante la noche, sus pensamientos girando en torno a los eventos recientes, fue el primero en despertar. Observó el sol naciente pintar el cielo con tonos de rosa y naranja, un espectáculo que normalmente lo llenaría de alegría. Hoy, sin embargo, la belleza de la escena contrastaba dolorosamente con la preocupación en su corazón. Decidido a actuar, Ágil convocó un nuevo consejo. Poco a poco, los animales se fueron reuniendo alrededor de la casa de los olivares. Savia, la lechuza, Luna, la loba y otros líderes naturales de la comunidad tomaron sus lugares cerca de Ágil. «Amigos», comenzó Savia traduciendo los balidos de Ágil, «ha llegado el momento de actuar. No podemos simplemente esperar a que los olivares regresen. Necesitamos descubrir qué pasó y, si es posible, traerlos de vuelta». Un murmullo de acuerdo recorrió la asamblea. Luna dio un paso al frente, sus ojos dorados brillando con determinación. «Pero, ¿cómo haremos eso? Ninguno de nosotros ha dejado jamás la montaña. El mundo de los humanos es vasto y peligroso». Fue entonces cuando Ágil tuvo una idea. Con movimientos graciosos, subió hasta el punto más alto de la roca donde estaban reunidos. Desde allí, apuntó con su cuerno hacia el valle distante, donde el camino serpenteaba en dirección a la ciudad. Savia, comprendiendo la intención de Ágil, explicó: «Ágil sugiere que formemos un equipo de exploración, un grupo pequeño y ágil que pueda seguir el camino y descubrir a dónde fueron llevados los olivares». La propuesta fue recibida con una mezcla de entusiasmo y aprensión. Viajar más allá de los límites de la montaña era algo inédito y aterrador para la mayoría. Sin embargo, todos reconocían la necesidad de actuar. Tras mucha discusión, se decidió que el equipo de exploración estaría compuesto por Ágil, Luna, Pluma, un halcón de ojos agudos, y Chispa, un zorro conocido por su astucia. Cada uno aportaba habilidades únicas que serían vitales para la misión. Mientras el equipo se preparaba para el viaje, el resto de la comunidad se organizaba para mantener las cosas funcionando en ausencia de los olivares. Los castores se ofrecieron para gestionar el sistema de riego que llevaba los preciosos minerales de la presa a toda la montaña. Los osos, con su fuerza, se comprometieron a mantener las cercas y estructuras en buen estado. Las abejas prometieron monitorear la salud de las plantas y alertar sobre cualquier desequilibrio en el ecosistema. A la mañana siguiente, antes del amanecer, el equipo de exploración se reunió en la base de la montaña. El aire estaba fresco y cargado de rocío, como si la propia naturaleza quisiera bendecir su viaje. Ágil lideraba el grupo, su pelaje plateado brillando bajo la tenue luz del alba. Luna caminaba a su lado, sus pasos silenciosos y graciosos. Pluma sobrevolaba el grupo, sus ojos atentos escudriñando el camino por delante. Chispa, con su pelaje rojo fuego, seguía justo detrás, su nariz en el suelo, captando cada nuevo olor. A medida que dejaban la seguridad familiar de la montaña, cada miembro del equipo sentía una mezcla de emoción y aprensión. El mundo más allá de las montañas de la Esperanza era un misterio para ellos, conocido solo a través de las historias contadas por los olivares. El primer desafío vino cuando llegaron al camino pavimentado. El asfalto duro y caliente era extraño bajo sus patas, tan diferente del suelo suave y la roca áspera a los que estaban acostumbrados. Pluma, volando por encima,
Orientaba al grupo para evitar los momentos de mayor movimiento de vehículos. Conforme avanzaban, el paisaje fue cambiando gradualmente. Los árboles majestuosos y los prados verdes dieron paso a campos cultivados y, eventualmente, a construcciones dispersas. Cada nueva vista era una sorpresa para los animales, que nunca habían imaginado un mundo tan vasto y variado. Al mediodía, hicieron una pausa a la sombra de un gran roble solitario en medio de un campo. Mientras descansaban, Chispa olfateó el aire y anunció: «Siento el olor de los olivares. Es débil, pero está aquí. Pasaron por este camino». La noticia renovó las energías del grupo. Estaban en el camino correcto. A medida que la tarde avanzaba, las primeras señales de la ciudad comenzaron a aparecer. Señales de tránsito, postes de iluminación y a lo lejos los contornos de edificios más altos que los árboles más antiguos de la montaña. Fue Pluma quien primero avistó algo prometedor. «¡Miren!», gritó desde lo alto. «Hay un campamento cerca de la entrada de la ciudad. Veo tiendas y vehículos como aquellos que subieron la montaña». El grupo se acercó con cautela, escondiéndose en la vegetación a los márgenes del camino. Desde su escondite podían observar el ir y venir de personas en el campamento. Había uniformes, vehículos oficiales y mucho movimiento. Luna, con su agudo oído, podía captar fragmentos de conversaciones. «Están hablando sobre evacuación, riesgo geológico, estudios en curso», susurró a los demás. Ágil observaba todo atentamente, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaban cerca de descubrir qué había pasado con los olivares, pero también percibía que la situación era más compleja de lo que habían imaginado. Mientras el grupo discutía su próximo paso, un grito de alerta de Pluma los sorprendió. «¡Cuidado! Alguien viene en esta dirección». En pánico, los animales se dispersaron, cada uno buscando un escondite. Ágil, con su agilidad característica, saltó detrás de una gran roca. Luna desapareció entre unos arbustos. Chispa se enterró parcialmente, camuflándose con la tierra. Pluma voló hacia lo alto de un árbol cercano. El corazón de Ágil latía tan fuerte que temía que el sonido lo delatara. Por primera vez desde que dejaron la montaña, se dio cuenta del verdadero peligro en el que estaban. Aquí, lejos de su hábitat natural, eran vulnerables de una manera que nunca antes habían experimentado. Los pasos se acercaban. Ágil podía oír el sonido de ramas quebrándose bajo los pies pesados. Una voz humana, grave y autoritaria, hablaba por teléfono. «Sí, señor. La evacuación está casi completa. Las familias han sido reubicadas temporalmente, pero algunos están resistiendo. Especialmente esa familia de la parte alta de la montaña, los olivares. Alegan que no pueden abandonar a los animales». Ágil sintió que su corazón daba un salto. Los olivares no los habían abandonado. Estaban resistiendo, tratando de protegerlos. La voz continuó. «No, señor. Aún no tenemos los resultados finales de los estudios geológicos, pero los análisis preliminares indican una inestabilidad preocupante. Si no actuamos rápido, podríamos tener una catástrofe en nuestras manos». El hombre pasó tan cerca que Ágil podía sentir el olor de su loción para después del afeitado. Por un momento aterrador, pareció que iba a descubrir el escondite de la cabra. Pero entonces, tan repentinamente como había aparecido, el hombre se alejó, su voz desvaneciéndose en la distancia. Lentamente, los animales salieron de sus escondites, reuniéndose nuevamente. Sus miradas eran una mezcla de alivio y preocupación. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Chispa, su voz temblando ligeramente. Ágil miró a sus compañeros, luego al campamento a lo lejos, y finalmente de vuelta a las montañas de la esperanza, casi invisibles en el horizonte. Sabía que la decisión que tomaran ahora no solo afectaría el destino de los olivares, sino el futuro de toda la comunidad de la montaña. Con un movimiento decidido de cabeza, Ágil indicó el camino de vuelta a las montañas. Sus compañeros entendieron inmediatamente. Necesitaban regresar y compartir lo que habían descubierto. La situación era más grave de lo que imaginaban y cada momento era precioso. Mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando largas sombras sobre el paisaje, el pequeño grupo de exploradores inició su viaje de regreso. Llevaban consigo no solo información vital, sino también la creciente comprensión de que el mundo era mucho más grande y complejo de lo que jamás habían imaginado. Y así, con pasos rápidos y corazones pesados,
Ágil y sus compañeros corrían contra el tiempo, sabiendo que el destino de su amada montaña y de todos sus habitantes estaba en juego. La verdadera batalla, se dieron cuenta, apenas estaba comenzando. El viaje de regreso a las montañas de la esperanza estuvo marcado por una urgencia palpable. Ágil, Luna, Pluma y Chispa corrían contra el tiempo, cada uno impulsado por la conciencia del peso de la información que llevaban. El sol ya se ponía cuando avistaron los contornos familiares de su hogar, las sombras alargadas de las montañas proyectándose sobre el valle como guardianes silenciosos. Exhaustos pero determinados, los 4 exploradores finalmente llegaron a la base de la montaña. La noticia de su regreso se extendió rápidamente, y pronto una multitud de animales ansiosos se reunió para recibirlos. Ojos curiosos y orejas atentas se volvieron hacia los viajeros, esperando ansiosamente noticias. Sabia, la vieja lechuza, se posó en una rama cercana, sus grandes ojos parpadeando con curiosidad. «Bienvenidos de vuelta, valientes exploradores», ululó suavemente. «Veo en sus ojos que traen noticias importantes. Por favor, compartan con nosotros lo que han descubierto». Ágil dio un paso al frente, su pelaje plateado brillando bajo la luz del crepúsculo. Con gestos y balidos, comenzó a contar su historia, con Sabia traduciendo para los demás. «Nuestros amigos han hecho un viaje peligroso», explicó Sabia, interpretando los movimientos de Ágil. «Han visto el mundo más allá de nuestras montañas, un lugar vasto y extraño, lleno de maravillas y peligros que apenas podemos imaginar». Luna, la loba, continuó el relato. «Encontramos un campamento en la entrada de la ciudad. Allí escuchamos conversaciones sobre la familia Olivares y el motivo de su partida». Un murmullo de expectación recorrió la multitud. Chispa, el zorro, tomó la palabra. «Los humanos hablan de algo llamado riesgo geológico. Parece que temen que nuestra montaña pueda cambiar de alguna manera». Pluma, el halcón, planeó graciosamente y se posó junto a sus compañeros. «Pero hay más», dijo, su voz aguda cortando el aire de la noche. «Los Olivares no nos abandonaron por voluntad propia. Están luchando por volver, preocupados por nuestra seguridad». Esta revelación provocó una ola de emociones entre los animales, alivio por saber que los Olivares no los habían olvidado, mezclado con una nueva ola de preocupación sobre qué estaba pasando exactamente con su amada montaña. El viejo roble, sus hojas susurrando suavemente en la brisa nocturna, habló con su voz profunda y resonante. «Mis amigos, estas noticias son tanto reconfortantes como alarmantes. Los Olivares permanecen leales a nosotros, pero enfrentamos una amenaza que no podemos ignorar». Los animales se miraron entre sí, la gravedad de la situación pesando sobre ellos. Fue entonces cuando una voz inesperada se hizo oír. Era Arroyo, el pequeño riachuelo que serpenteaba por la montaña, su voz un murmullo cristalino. «Yo creo que sé de lo que están hablando los humanos», susurró, casi avergonzado. «En las últimas semanas he sentido cambios en mi lecho. Piedras que antes estaban firmes ahora se mueven. Y a veces siento temblores que nunca había sentido antes». Esta revelación causó conmoción entre los animales. Si hasta el gentil Arroyo estaba percibiendo cambios, la situación podría ser más seria de lo que imaginaban. Ágil, sintiendo la creciente ansiedad a su alrededor, sabía que necesitaba actuar. Con un movimiento decidido, subió a una roca prominente, llamando la atención de todos. Sus ojos brillaban con determinación mientras balaba, con Sabia traduciendo sus intenciones. «Ágil sugiere que formemos equipos para investigar cada rincón de nuestra montaña. Necesitamos entender qué está pasando y encontrar una manera de proteger nuestro hogar». La propuesta fue recibida con aprobación general. Rápidamente, los animales comenzaron a organizarse en grupos, cada uno responsable de un área específica de la montaña. Los topos y los conejos se ofrecieron para examinar las estructuras subterráneas, buscando cualquier cambio o inestabilidad. Las aves, lideradas por Pluma, se comprometieron a realizar un levantamiento aéreo detallado, mapeando cualquier alteración visible en la superficie. Luna y su manada de lobos se encargaron de patrullar las laderas, atentos a cualquier señal de deslizamiento o grieta. Los osos, con su fuerza, se dispusieron a mover rocas y troncos caídos para investigar áreas de difícil acceso. Mientras tanto, Chispa y otros animales pequeños y ágiles
fueron designados para seguir el curso de arroyo, documentando todos los cambios mencionados y buscando otras anomalías. Ágil, como siempre, asumió la tarea más peligrosa: escalar hasta los picos más altos de la montaña, lugares que ningún otro animal podría alcanzar, para tener una visión completa de la situación. La noche avanzaba, pero nadie pensaba en descansar. La montaña bullía de actividad, con animales de todas las especies trabajando juntos con un propósito común. Era una visión impresionante de unión y determinación. Conforme las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo, los grupos empezaron a regresar, trayendo sus descubrimientos. El cuadro que se formaba era preocupante. Los topos informaron de la presencia de nuevas fisuras subterráneas en varias áreas. Las aves habían notado cambios sutiles, pero significativos, en el contorno de algunas laderas. Luna y su manada encontraron evidencias de pequeños deslizamientos recientes en lugares que antes eran estables. Pero fue el informe de Ágil el que trajo la revelación más alarmante. Desde lo alto de los picos, había observado una serie de grietas formándose en un área crítica de la montaña, directamente sobre el valle donde se encontraba la pequeña presa construida por los Oliveira. Sabia, interpretando los gestos agitados de Ágil, explicó a la asamblea: si estas grietas continúan expandiéndose, existe el riesgo de un gran deslizamiento. Esto no solo destruiría partes significativas de nuestro hábitat, sino que también podría romper la presa, inundando el valle de abajo. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. La gravedad de la situación era clara para todos. No era solo su hogar el que estaba en peligro, sino también las comunidades humanas en el valle, incluyendo la ciudad a donde los Oliveira habían sido llevados. Viejo Roble, sus raíces profundas sintiendo las vibraciones de la montaña, habló con una voz cargada de preocupación. Mis amigos, enfrentamos un desafío sin precedentes. Nuestra montaña, que por tanto tiempo nos ha abrigado y nutrido, está en peligro, y con ella todos nosotros. Fue en este momento de desesperación que Ágil tuvo una epifanía. Con movimientos rápidos y decididos, comenzó a gesticular, sus ojos brillando con una nueva determinación. Sabia, traduciendo, anunció: Ágil dice que necesitamos avisar a los humanos, no solo por los Oliveira, sino por todos los que viven en el valle. Solo uniendo fuerzas con ellos podremos encontrar una solución. La propuesta fue recibida con una mezcla de sorpresa y vacilación. Interactuar directamente con los humanos era algo que iba más allá de todo lo que habían considerado antes. Era un paso hacia lo desconocido, lleno de riesgos e incertidumbres. Sin embargo, a medida que discutían la idea, quedaba claro que era la única opción viable. La montaña era demasiado grande, el peligro demasiado complejo para que ellos pudieran manejarlo solos. Así, mientras el sol salía completamente, iluminando las montañas de la esperanza con una luz dorada, se tomó una decisión histórica. Los animales, liderados por Ágil, buscarían activamente el contacto con los humanos, con la esperanza de salvar no solo su hogar, sino a todos aquellos que dependían de la estabilidad de la montaña. El desafío por delante era inmenso, las posibilidades de éxito inciertas, pero mirando los rostros determinados a su alrededor, Ágil sintió una ola de orgullo y esperanza. Juntos, enfrentarían lo que viniera, unidos por el amor a su montaña y por la determinación de proteger a todos los que llamaban a este lugar hogar. El amanecer traía consigo no solo un nuevo día, sino también el inicio de un viaje sin precedentes para los habitantes de las montañas de la esperanza. La decisión de buscar ayuda de los humanos pesaba sobre todos, una mezcla de esperanza y aprensión palpable en el aire fresco de la mañana. Ágil, como siempre, estaba a la vanguardia de este nuevo desafío. Sus ojos brillaban con determinación mientras observaba los preparativos a su alrededor. La pregunta que resonaba en todas las mentes era: ¿cómo podrían comunicarse con los humanos? Fue Sabia quien primero propuso una solución. Recuerden, ululó suavemente, los Oliveira siempre entendieron nuestras necesidades, incluso sin palabras. Quizás no necesitemos hablar su idioma para transmitir nuestro mensaje. Esta observación desencadenó una ola de ideas entre los animales. Pluma, el halcón, sugirió crear patrones en el cielo para llamar la atención. Los castores propusieron construir estructuras que ningún animal normalmente haría, como una señal de inteligencia.
Luna pensó en aullar melodías complejas que ningún lobo común sería capaz de producir. Pero fue Chispa, con su astucia característica, quien tuvo la idea que todos abrazaron. ¿Y si usáramos las propias herramientas de los humanos para comunicarnos?, propuso, sus ojos brillando con entusiasmo. La zorra explicó su plan. Durante su expedición a la ciudad, había observado a los humanos usando dispositivos que emitían luz y sonido. Si pudieran obtener uno de esos dispositivos y activarlo de una manera inusual, seguramente llamarían la atención. El plan era audaz y no exento de riesgos, pero todos acordaron que era su mejor oportunidad. Se formó un nuevo equipo de expedición, ágil por su coraje y agilidad, Chispa por su inteligencia y conocimiento del mundo humano, Luna por su fuerza y capacidad de protección, y Pluma para vigilancia aérea. Antes de que el grupo partiera, Viejo Roble los llamó cerca. Sus hojas susurraban suavemente mientras hablaba. Recuerden, llevan no solo las esperanzas de nuestra comunidad, sino también la sabiduría de generaciones. Confíen unos en otros y en la bondad que existe en todos los seres. Con estas palabras de aliento resonando en sus corazones, el equipo partió. El viaje hasta el borde de la ciudad fue tenso, cada sonido y movimiento haciéndolos saltar. Pluma sobrevolaba el grupo, sus ojos agudos atentos a cualquier peligro. Al llegar a las afueras de la ciudad, encontraron un nuevo desafío. El campamento que habían visto antes estaba ahora mucho más concurrido. Las tiendas se habían transformado en estructuras más permanentes y el ir y venir de vehículos y personas era constante. ¿Cómo vamos a pasar por esto?, susurró Luna, su pelo erizado de preocupación. Ágil observó la escena por un momento, sus ojos astutos analizando cada detalle. Entonces, con un movimiento de cabeza, indicó un camino. Había una pequeña cañada que serpenteaba al lado del campamento, parcialmente cubierta por arbustos. Era arriesgado, pero parecía ser su mejor opción. Con Ágil liderando el camino, el grupo se movió silenciosamente por la cañada. Cada paso era calculado, cada respiración contenida. Chispa usaba su olfato agudo para detectar cualquier aproximación humana, mientras Luna se quedaba en la retaguardia, lista para defender al grupo si era necesario. Finalmente llegaron a un área menos vigilada del campamento. Allí vieron lo que buscaban, una tienda llena de equipos electrónicos. Chispa reconoció los dispositivos que había visto antes, smartphones, tabletas y laptops, todos cargando en una gran estación de energía. Allí, susurró excitadamente, esos pequeños rectángulos brillantes son lo que necesitamos. Ahora venía la parte más peligrosa del plan. Ágil, con su agilidad inigualable, tendría que entrar en la tienda y tomar uno de los dispositivos. La cabra respiró profundamente, intercambiando miradas determinadas con sus compañeros antes de moverse. Con pasos silenciosos y precisos, Ágil se acercó a la tienda. Su corazón latía fuerte, pero sus patas eran firmes. En un movimiento fluido entró, tomó uno de los smartphones con los dientes y salió, todo en cuestión de segundos. El grupo apenas tuvo tiempo de celebrar su éxito cuando un grito de alarma sonó por el campamento. ¡Intrusos! ¡Animales salvajes en el perímetro! El pánico se instaló entre los cuatro amigos. ¡Corran!, gritó Pluma desde lo alto. ¡Hacia el bosque! En una carrera frenética, el grupo se lanzó hacia la seguridad de los árboles. Luna tomó la delantera, su fuerza abriendo camino a través de los arbustos. Chispa zigzagueaba, confundiendo a sus perseguidores. Ágil, con el precioso dispositivo seguro en su boca, saltaba sobre obstáculos con gracia increíble. Los sonidos de persecución se alejaban cada vez más a medida que se adentraban en el bosque. Solo cuando el rugido de motores y gritos humanos desapareció completamente, se atrevieron a parar para recuperar el aliento. Jadeantes pero exultantes, los cuatro se miraron. Lo habían logrado. El smartphone, aún intacto, brillaba suavemente en la boca de Ágil. ¿Y ahora qué?, preguntó Luna, aún alerta a cualquier sonido de persecución. Chispa se acercó, sus ojos brillando de curiosidad. Ahora, necesitamos hacer que este dispositivo hable por nosotros. De vuelta en las montañas de la esperanza, la noticia del éxito de la misión fue recibida con alegría y expectación. Los animales se reunieron alrededor de Ágil y su grupo, ansiosos por ver el misterioso objeto que podría ser la clave para su salvación. Con cuidado, Ágil depositó el smartphone en el suelo. Chispa,
Recordando lo que había observado en la ciudad, usó su pata para tocar la pantalla. Para sorpresa y encanto de todos, el dispositivo se encendió, emitiendo un suave brillo azul. «Es como una pequeña luna», murmuró una joven lechuza, sus ojos abiertos de admiración. Sabia se acercó, examinando el aparato con curiosidad. «Impresionante», ululó. «Pero, ¿cómo haremos que funcione a nuestro favor?». Fue entonces cuando Arroyo, el pequeño riachuelo, murmuró algo que llamó la atención de todos. «Yo creo que puedo ayudar», dijo tímidamente. «He observado a los humanos durante años y sé que usan algo llamado GPS para orientarse. Si pudiéramos activar eso, tal vez podríamos llevarlos exactamente donde necesitamos». La idea de Arroyo fue recibida con entusiasmo. Con paciencia y trabajo en equipo, los animales lograron activar el GPS del smartphone. Ágil, con su increíble habilidad para escalar, llevó el dispositivo al punto más crítico de la montaña, donde las grietas eran más evidentes. Allí, crearon un patrón inusual de movimiento con el smartphone, haciéndolo parpadear y emitir sonidos de una manera que ningún humano normal haría. La esperanza era que esto atraería la atención de los científicos y técnicos en el campamento, llevándolos directamente al lugar del peligro. Pasaron días, con los animales turnándose para mantener la señal activa. La ansiedad crecía con cada hora, mezclada con la esperanza de que su plan funcionara. Finalmente, en la mañana del tercer día, Pluma trajo la noticia que todos esperaban. «Vienen. Un grupo de humanos está subiendo la montaña siguiendo la señal del dispositivo». La emoción se extendió por la comunidad animal. Su audaz plan había funcionado. Ahora quedaba ver si los humanos entenderían el mensaje que estaban tratando de transmitir. Ágil, Luna, Chispa y Pluma se posicionaron estratégicamente, listos para guiar a los humanos hasta las áreas críticas de la montaña. Mientras observaban la aproximación del grupo de científicos y técnicos, liderados por un rostro familiar, Juan Oliveira, sabían que esto era solo el comienzo. El puente entre sus dos mundos se estaba construyendo. Ahora, la verdadera colaboración para salvar las montañas de la esperanza estaba a punto de comenzar. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en semanas, un sentimiento de verdadera esperanza flotaba en el aire de la montaña. El sol de la mañana lanzaba sus primeros rayos sobre las montañas de la esperanza, iluminando una escena sin precedentes. Por un lado, un grupo de científicos y técnicos liderados por Juan Oliveira avanzaba cautelosamente por la ladera. Por el otro, ocultos entre los árboles y las rocas, los animales de la montaña observaban con una mezcla de esperanza y aprensión. Ágil, apostado en un saliente rocoso, tenía una vista privilegiada de la aproximación de los humanos. Sus ojos atentos no perdían ni un solo movimiento, especialmente los de Juan Oliveira. El macho cabrío reconocía en el rostro del hombre una expresión de preocupación genuina, mezclada con una curiosidad intensa. «Están llegando al punto crítico», susurró Pluma, posándose silenciosamente al lado de Ágil. «¿Qué hacemos ahora?». Antes de que Ágil pudiera responder, un sonido familiar llamó la atención de todos. Era el smartphone, aún posicionado estratégicamente en el área de las grietas, emitiendo un pitido insistente. Los científicos, guiados por el GPS, se acercaban rápidamente al lugar. Juan fue el primero en avistar el dispositivo. «¡Allí!», exclamó señalando. «Pero, mamá, ¿cómo llegó esto aquí?». Mientras los humanos se reunían alrededor del smartphone, examinándolo con asombro, Ágil se dio cuenta de que era el momento de actuar. Con una mirada significativa a sus compañeros, comenzó a moverse, bajando la ladera con una gracia sorprendente. Luna, Chispa y los demás animales observaban tensos, mientras Ágil se acercaba al grupo de humanos. El macho cabrío se movía de forma deliberada, asegurándose de producir suaves sonidos con sus pezuñas para alertar a los humanos de su presencia. Juan fue el primero en notarlo. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver al majestuoso macho cabrío de pelaje plateado acercándose calmadamente. «Chicos», dijo en voz baja, «no se muevan. Miren». Uno a uno, los científicos se giraron, boquiabiertos ante la escena. Ágil, ahora a pocos metros de distancia, se detuvo y miró directamente a los ojos de Juan. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Humanos y animales, dos mundos que durante tanto tiempo
Habían existido lado a lado sin comunicarse verdaderamente. Estaban ahora frente a frente. Fue Juan quien rompió el silencio. «Eres tú, ¿verdad?», murmuró, con una sonrisa de reconocimiento formándose en sus labios. «El macho cabrío que siempre vi realizando hazañas increíbles en la montaña. Tú nos trajiste aquí». Como respondiendo, Ágil inclinó ligeramente la cabeza y luego se giró, caminando unos pasos hacia las grietas en la roca. Se detuvo, miró de vuelta a los humanos y baló suavemente. «Quiere que lo sigamos», dijo Juan, ya moviéndose en la dirección indicada por Ágil. Los otros científicos dudaron. «Juan, esto es una locura», protestó uno de ellos. «No podemos simplemente seguir a un animal salvaje». «No es un animal salvaje cualquiera», respondió Juan, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y comprensión. «Es especial, y creo que entiende más de lo que imaginamos». Guiados por Ágil, el grupo se acercó al área crítica. El macho cabrío se detuvo frente a una gran fisura en la roca, golpeando suavemente con su pezuña en el suelo. Juan se arrodilló, examinando de cerca. «Dios mío», murmuró, «esta fisura es mucho más profunda y extensa de lo que nuestros análisis iniciales indicaban». Los otros científicos se unieron a él, sus expresiones cambiando de escepticismo a preocupación a medida que comprendían la gravedad de la situación. Mientras examinaban el área, Ágil continuaba guiándolos, indicando otros puntos de inestabilidad que los humanos habían pasado por alto en sus análisis anteriores. «Es increíble», comentó una geóloga, maravillada. «Es como si entendiera perfectamente la estructura de la montaña». A medida que la mañana avanzaba, más animales fueron revelándose, cada uno a su manera contribuyendo a la investigación. Los topos surgieron de sus túneles, revelando cavidades subterráneas que los instrumentos de los científicos no habían detectado. Pluma y otras aves sobrevolaban el área, indicando patrones de erosión visibles solo desde lo alto. Juan observaba todo con una mezcla de asombro y creciente comprensión. «Chicos», dijo finalmente, reuniendo a su equipo, «creo que estamos presenciando algo extraordinario aquí. Estos animales no están simplemente reaccionando por instinto. Están tratando activamente de ayudarnos a entender y resolver el problema». La declaración de Juan fue recibida con un silencio pensativo. Era una idea radical que desafiaba todo lo que creían saber sobre el mundo natural. Sin embargo, ante las evidencias que se acumulaban, era imposible negar que algo verdaderamente único estaba sucediendo. Mientras los científicos discutían entre sí, Ágil se alejó un poco, reuniéndose con Luna, Chispa y los otros líderes animales. Sus miradas intercambiaban mensajes silenciosos de esperanza y preocupación. «Parece que están entendiendo», susurró Luna. «¿Pero harán lo correcto?». Chispa, siempre astuta, observó. «El hombre de cabello gris, Juan, es la clave. Los otros lo respetan y parece genuinamente preocupado por la montaña y por nosotros». Ágil asintió, sus ojos fijos en el grupo de humanos. Sabía que este era solo el primer paso de un largo viaje. La verdadera batalla para salvar las montañas de la esperanza apenas estaba comenzando. Conforme el día avanzaba, una asociación sin precedentes comenzó a formarse. Los científicos, guiados por los animales, realizaron una serie de pruebas y mediciones mucho más exhaustivas y precisas que cualquier cosa que hubieran hecho antes. Juan, en particular, parecía haber desarrollado una conexión especial con Ágil, frecuentemente buscando la orientación del macho cabrío mientras navegaban por el traicionero terreno. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Juan reunió a su equipo y a los animales para una última conversación antes de partir. «Lo que hemos descubierto hoy», comenzó, su voz cargada de emoción, «va mucho más allá de la geología. Hemos sido testigos de una forma de inteligencia y cooperación que desafía todo lo que pensábamos saber sobre el mundo natural». Hizo una pausa, mirando directamente a Ágil antes de continuar. «No podemos ignorar lo que hemos visto aquí. Estos animales no son solo habitantes pasivos de esta montaña, son guardianes activos, socios en nuestra misión de preservarla». Los otros científicos murmuraron en acuerdo, muchos aún procesando los extraordinarios eventos del día. «A partir de ahora», declaró Juan, «nuestro enfoque necesita cambiar. No estamos lidiando solo con un problema geológico,
sino con un ecosistema complejo e inteligente. Necesitamos trabajar en armonía con estos seres increíbles si queremos tener alguna posibilidad de salvar las montañas de la esperanza. Mientras los humanos se preparaban para partir, prometiendo regresar con más recursos y una nueva perspectiva, Ágil y sus compañeros observaban con una mezcla de alivio y anticipación. Habían logrado establecer una conexión, un puente entre dos mundos que durante tanto tiempo habían permanecido separados. Esa noche, bajo el manto estrellado del cielo, los animales de las montañas de la esperanza se reunieron para reflexionar sobre los eventos del día. El viejo roble, sus hojas susurrando suavemente en la brisa nocturna, resumió el sentimiento de todos. Hoy, dijo, su voz profunda haciendo eco en el claro, hemos dado el primer paso en un viaje que puede cambiar no solo el destino de nuestra montaña, sino la forma en que los humanos y los animales se relacionan en todo el mundo. El camino por delante será difícil, lleno de desafíos que apenas podemos imaginar, pero juntos, con coraje, sabiduría y compasión, podemos construir un futuro donde todos los seres vivan en armonía con la naturaleza. Mientras las palabras del viejo roble flotaban en el aire, Ágil miró hacia el cielo estrellado, su corazón lleno de esperanza. La verdadera prueba aún estaba por venir, pero por primera vez desde que comenzó la crisis, sintió que tenían una oportunidad real de éxito. El lenguaje universal de la compasión y la cooperación había abierto una puerta que, una vez atravesada, jamás podría cerrarse de nuevo. Los días que siguieron al histórico encuentro entre los animales y los científicos fueron de intensa actividad en las montañas de la esperanza. El campamento en la base de la montaña, antes un puesto avanzado solitario, ahora bullía con una energía renovada. Equipos de geólogos, biólogos, ingenieros ambientales y otros especialistas llegaban a diario, trayendo consigo equipos sofisticados y nuevas ideas. Juan Oliveira, ahora reconocido como el principal intermediario entre los dos mundos, coordinaba los esfuerzos con una dedicación incansable. Su rostro, aunque cansado, brillaba con una determinación contagiosa. Había convencido a las autoridades de la importancia vital de trabajar en asociación con los animales de la montaña, un enfoque que inicialmente fue recibido con escepticismo, pero que rápidamente demostró su valor. Ágil, por su parte, asumió un papel de liderazgo aún más prominente entre los animales. Su habilidad para comunicarse con los humanos, especialmente con Juan, lo convirtió en el embajador natural de su comunidad. Todos los días, el macho cabrío plateado bajaba la montaña para reunirse con Juan y su equipo, guiándolos a nuevas áreas de preocupación u ofreciendo ideas que solo un habitante nativo de la montaña podría proporcionar. Una mañana, mientras Ágil y Juan examinaban un nuevo conjunto de datos sísmicos, una joven geóloga llamada Ana se acercó, su rostro una mezcla de emoción e incredulidad. «Doctor Oliveira, tiene que ver esto», dijo, extendiendo una tableta. «Hemos comparado la información que Ágil nos proporcionó con nuestros modelos computacionales más recientes. La precisión es, simplemente increíble». Juan examinó los datos, sus ojos abriéndose de sorpresa. «Esto significa», comenzó, volviéndose hacia Ágil con una amplia sonrisa. El macho cabrío, aunque no podía entender las palabras exactas, captó la emoción en el tono de Juan. Inclinó la cabeza como preguntando qué habían descubierto. «Ágil», dijo Juan suavemente, arrodillándose para estar al nivel de los ojos del macho cabrío. «Gracias a ti y a tus amigos, acabamos de ganar semanas, quizás incluso meses, de trabajo. Nos han mostrado exactamente dónde enfocar nuestros esfuerzos». La noticia se extendió rápidamente, tanto entre los humanos como entre los animales. La colaboración que muchos inicialmente veían con escepticismo estaba demostrando ser la clave para desentrañar los misterios de la montaña y posiblemente su salvación. En las semanas que siguieron, se estableció una rutina extraordinaria. Por la mañana, equipos mixtos de humanos y animales partían para explorar diferentes áreas de la montaña. Ágil frecuentemente lideraba un grupo a los picos más altos, donde su incomparable agilidad permitía el acceso a lugares que los humanos jamás podrían alcanzar solos. Luna y su manada de lobos patrullaban las laderas intermedias, sus agudos sentidos detectando los cambios más sutiles en el terreno.
Chispa y otros animales más pequeños se aventuraban en grietas y cuevas, trayendo información valiosa sobre la estructura interna de la montaña. En el aire, Pluma coordinaba un escuadrón de pájaros que trabajaba en conjunto con drones operados por los científicos, creando un mapa tridimensional detallado de toda la región. Por la noche, todos se reunían para compartir descubrimientos y planear el día siguiente. Era una visión surrealista e inspiradora. Humanos y animales, lado a lado, unidos por un propósito común. Sin embargo, no todas eran buenas noticias. A medida que se recopilaban más datos, se hacía evidente que la situación era aún más grave de lo que inicialmente se pensaba. Las fisuras en la montaña se estaban expandiendo a un ritmo alarmante y los modelos predecían un colapso catastrófico si no se tomaban medidas drásticas rápidamente. Fue durante una de estas reuniones nocturnas que Juan presentó un plan audaz. «Damas y caballeros», comenzó, su voz resonando en el claro iluminado por linternas, «y nuestros valientes amigos animales», añadió con un respetuoso asentimiento hacia Ágil y los demás. «Hemos llegado a un punto crítico. Nuestros análisis muestran que tenemos una ventana de oportunidad, pero se está cerrando rápidamente». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la asamblea mixta antes de continuar. «Propongo una operación a gran escala. Usaremos una combinación de ingeniería avanzada y, el conocimiento ancestral de nuestros amigos de la montaña para reforzar las áreas críticas y redirigir el flujo de agua subterránea que está causando la inestabilidad». Un murmullo recorrió la multitud. El plan era ambicioso y arriesgado. Implicaría traer maquinaria pesada a áreas sensibles de la montaña y realizar intervenciones significativas en el terreno. Para muchos de los animales, la idea de tales cambios en su hogar era alarmante. Sintiendo la creciente tensión, Ágil dio un paso adelante. Miró a Juan, luego a sus compañeros animales y finalmente al viejo roble, cuyas ramas se agitaban suavemente en la brisa nocturna. Con un movimiento deliberado, el macho cabrío se posicionó junto a Juan, indicando claramente su apoyo al plan. Viendo esto, el viejo roble habló, su voz profunda cargando el peso de la sabiduría de Eras. «El cambio es la naturaleza de la vida. Nuestra montaña ha enfrentado desafíos desde el principio de los tiempos. Lo que importa no es evitar el cambio, sino guiarlo con sabiduría y compasión». Las palabras del antiguo roble parecieron calmar los ánimos. Gradualmente, otros animales se unieron a Ágil, demostrando su disposición a confiar en el plan. Juan, profundamente conmovido por este gesto de confianza, prometió solemnemente: «Haremos todo lo que esté en nuestro poder para minimizar el impacto en sus hogares. Cada paso se dará con el máximo cuidado y respeto por esta tierra que tan generosamente comparten con nosotros». En los días que siguieron, las montañas de la Esperanza se transformaron en un sitio de construcción como nunca antes se había visto. Maquinaria pesada subía cuidadosamente las laderas, guiada no solo por GPS, sino también por pájaros que indicaban los caminos más seguros. Ingenieros trabajaban codo a codo con castores para diseñar sistemas de contención de agua que se integraran armoniosamente con el entorno natural. Ágil estaba en el centro de todo, incansable en sus esfuerzos por coordinar las actividades entre humanos y animales. Su presencia era un recordatorio constante del delicado equilibrio que estaban tratando de lograr: salvar la montaña sin destruir la esencia que la hacía especial. A medida que el trabajo avanzaba, algo extraordinario comenzó a suceder. La línea que separaba a humanos y animales comenzó a desdibujarse. Científicos que antes veían a los animales como simples objetos de estudio, ahora los trataban como colegas. Animales que antes huían al menor signo de presencia humana, ahora trabajaban confiados junto a sus nuevos aliados. Una noche, mientras el sol se ponía sobre otro día de arduo trabajo, Juan encontró a Ágil observando el valle abajo. El hombre se sentó junto al macho cabrío, ambos exhaustos pero con un brillo de esperanza en los ojos. «Sabes, Ágil», dijo Juan suavemente, «cuando comencé este proyecto, pensé que estaba aquí para salvar una montaña. Ahora me doy cuenta de que estamos haciendo mucho más. Estamos construyendo un puente entre dos mundos que nunca deberían haber estado separados». Ágil se volvió hacia Juan, sus ojos inteligentes pareciendo entender perfectamente. En ese momento, hombre y animal compartieron un entendimiento profundo.
El verdadero milagro no era solo la salvación de la montaña, sino la unión de dos especies en un propósito común. Mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, Ágil y Juan permanecieron lado a lado, símbolos vivientes de una nueva era de cooperación y respeto mutuo. El trabajo estaba lejos de terminar y muchos desafíos aún los esperaban. Pero esa noche, en las montañas de la esperanza, el futuro parecía más brillante que nunca. Los meses siguientes fueron los más intensos y transformadores que las montañas de la esperanza jamás habían presenciado. El audaz plan de Juan Oliveira y su equipo, en colaboración con los animales liderados por Ágil, estaba en pleno desarrollo. Cada día surgían nuevos desafíos, pero con ellos también llegaban soluciones innovadoras nacidas de la improbable unión entre la ciencia humana y la sabiduría animal. Las laderas antes inestables ahora se reforzaban con una mezcla de tecnología de punta y técnicas inspiradas en la naturaleza. Sistemas de drenaje diseñados con la ayuda de los castores redirigían las aguas subterráneas, aliviando la presión en las áreas críticas. Plantaciones estratégicas de árboles y arbustos, elegidas con el conocimiento de los animales sobre el ecosistema local, ayudaban a estabilizar el suelo. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, una nueva preocupación comenzó a surgir entre los animales. Ágil, siempre atento, percibió una creciente inquietud en su comunidad. Una noche, mientras los trabajos del día llegaban a su fin, reunió a sus compañeros para una importante asamblea. Luna, la loba, fue la primera en expresar lo que muchos estaban pensando. ¿Qué pasará cuando el proyecto termine? ¿Los humanos simplemente se irán y nos dejarán de nuevo? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de emoción. A lo largo de los meses, se habían formado lazos profundos entre humanos y animales. La idea de volver al aislamiento anterior era dolorosa para muchos. El viejo roble, sus hojas susurrando suavemente en la brisa nocturna, ofreció su sabiduría. El cambio es la única constante en la naturaleza. Lo que importa no es si las cosas cambiarán, sino cómo elegimos enfrentar ese cambio. Ágil, reflexionando sobre las palabras del antiguo roble, sabía que necesitaban encontrar una manera de garantizar que la armonía alcanzada no se perdiera. Con determinación en sus ojos, decidió que era hora de tener una conversación crucial con Juan. A la mañana siguiente, Ágil encontró a Juan revisando algunos planos cerca del campamento base. El macho cabrío se acercó, su postura indicando que tenía algo importante que comunicar. Juan, que a lo largo de los meses se había vuelto excepcionalmente hábil en leer las expresiones y gestos de Ágil, inmediatamente percibió la seriedad del momento. «¿Qué sucede, amigo mío?», preguntó Juan, dejando de lado sus papeles. A través de una serie de gestos y miradas significativas, Ágil logró transmitir la preocupación de su comunidad. Juan, comprendiendo el mensaje, asintió pensativamente. «Entiendo, Ágil», dijo, su voz cargada de emoción. «Temen que, una vez terminado el proyecto, volvamos a ser extraños. Pero déjame asegurarte, lo que hemos construido aquí es mucho más que un proyecto de ingeniería. Es el comienzo de una nueva era». En los días siguientes, Juan trabajó incansablemente en una propuesta revolucionaria. Convocó reuniones con autoridades gubernamentales, ambientalistas y líderes comunitarios. Su visión era ambiciosa: transformar las montañas de la esperanza en un área de protección especial, un lugar donde humanos y animales pudieran coexistir en armonía, continuando el trabajo pionero que habían iniciado. La propuesta de Juan enfrentó escepticismo inicial, pero la evidencia del éxito de su enfoque colaborativo era innegable. Las montañas de la esperanza no solo estaban siendo salvadas de un desastre inminente, se estaban convirtiendo en un modelo de coexistencia sostenible entre el hombre y la naturaleza. Finalmente, después de semanas de intensas negociaciones, se tomó la decisión. Las montañas de la esperanza serían declaradas una zona de cooperación interespecies, la primera de su tipo en el mundo. Se establecería un centro de investigación y conservación, con Juan Oliveira como su director inaugural. El día del anuncio oficial estuvo marcado por una celebración como las montañas jamás habían visto. Humanos y animales se reunieron en un gran claro, el mismo donde meses antes se habían encontrado por primera vez en circunstancias tan tensas. Juan, de pie junto a Ágil, se dirigió a la multitud mixta. «Hoy
No celebramos solo la salvación de una montaña, celebramos el nacimiento de una nueva forma de ver el mundo y nuestro lugar en él. Estas montañas nos han enseñado que cuando abrimos nuestros corazones y mentes, las barreras que pensábamos infranqueables pueden derribarse. Mientras Juan hablaba, Ágil observaba la escena ante él. Vio científicos conversando animadamente con pájaros, como si la barrera del lenguaje nunca hubiera existido. Vio niños jugando alegremente con crías de varias especies, sin miedo ni desconfianza. Era una visión del futuro que no hace mucho tiempo habría parecido imposible. A medida que el sol se ponía, lanzando un resplandor dorado sobre las montañas, Ágil subió hasta su punto favorito, un pico que ofrecía una vista panorámica de todo el valle. Juan lo siguió un poco sin aliento, pero con una sonrisa en el rostro. «Entonces, amigo mío», dijo Juan sentándose junto al macho cabrío, «¿qué piensas de nuestro trabajo?» Ágil miró a Juan, sus ojos transmitiendo más de lo que las palabras jamás podrían. En ese momento ya no eran un hombre y un animal, sino dos seres unidos por un propósito común, por una visión compartida de un mundo mejor. Mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, Ágil y Juan permanecieron lado a lado, símbolos vivientes de una nueva era. Las montañas de la esperanza, una vez amenazadas por la destrucción, ahora se alzaban como un faro de esperanza para el mundo, un testimonio de lo que se puede lograr cuando diferentes especies trabajan juntas en armonía. En los años que siguieron, las montañas de la esperanza se convirtieron en un centro mundial de investigación y conservación. Científicos y ambientalistas de todo el planeta venían a aprender del modelo único de cooperación entre humanos y animales. Las técnicas desarrolladas allí para la estabilización de laderas y la gestión sostenible de recursos naturales se aplicaron en otros lugares, salvando innumerables vidas y hábitats. Pero quizás el legado más importante de las montañas de la esperanza fue el cambio de mentalidad que inspiraron. Personas de todas partes del mundo comenzaron a mirar la naturaleza no como algo a ser conquistado o explotado, sino como una compañera a respetar y con la cual colaborar. Ágil, ahora un anciano respetado entre su comunidad, a menudo se encontraba reflexionando sobre el increíble viaje que habían recorrido. Pensaba en los desafíos que enfrentaron, en los momentos de desesperación y en las victorias que conquistaron juntos. Una tarde, mientras observaba a una nueva generación de jóvenes machos cabríos jugando con niños humanos cerca del centro de investigación, Ágil sintió una profunda sensación de logro. El sueño que parecía tan distante en aquellos primeros días de crisis se había hecho realidad. Humanos y animales viviendo y trabajando lado a lado, cada uno respetando y valorando la sabiduría única del otro. Las montañas de la esperanza, una vez amenazadas por la destrucción, ahora se erguían más fuertes y vibrantes que nunca. Eran un testimonio viviente del poder de la cooperación, la compasión y la creencia inquebrantable en la posibilidad de un futuro mejor. Y así, bajo la mirada atenta de Ágil y los descendientes de aquellos que iniciaron este extraordinario viaje, las montañas de la esperanza continuaban inspirando, enseñando y nutriendo la esperanza de un mundo donde todas las criaturas pudieran vivir en armonía, unidas por el amor compartido por su hogar común. Estimados oyentes, esperamos que el viaje de Ágil y sus amigos en las montañas de la esperanza haya tocado sus corazones. Esta historia nos recuerda el poder de la cooperación y la importancia de respetar y proteger el mundo natural que nos rodea. Si se han sentido inspirados por esta narrativa, los invitamos a unirse a nosotros en esta misión de crear un mundo más armonioso.